es el destino. Caminando fui lo que fui. Vaya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al pase, bienvenidos, bienvenidas al Destape, quienes estén sumando a esta hora, 10 de la mañana, 6 minutos en toda la República Argentina. Un país que se prepara en muchísimas casas, me imagino, a esta hora, en locales de organizaciones, en oficinas, ¿por qué no? Para salir en un rato. Hay algunos que ya arrancaron temprano, a pesar de la lluvia, y tener una multitudinaria manifestación hoy, no solamente frente al Congreso de la Nación, que será el epicentro, sino en todas las ciudades y en todas las provincias del país, a pesar de que el título tiene que ser que ayer Milei volvió a perder, o mejor dicho, que ganamos, que volvimos a ganar, porque el capítulo 3 de la ley que intentaban, o que todavía intentan hacer avanzar hoy, era el más lesivo, el más irreversible, y el que con más ahínco y con más ganas estaba impulsando el gobierno, y ayer lo dieron de baja. Ayer se terminó un capítulo de esa historia y se terminó porque Milei perdió y porque nosotros ganamos. Es la quinta vez en 4 meses que se cae esto. Las primeras habían sido por Adorni, ¿se acuerdan? Pareciera que Adorni renunció y dejó de haber sucedido. Y el freno, hay que decirlo, lo pusieron una bandera pintada en un hotel, medio a las apuradas, un grupo de jugadores que en una de las noches más gloriosas que recordamos, de las tardes más gloriosas que recordamos, nos representaron como nos tienen acostumbrados y más todavía al tomar esa bandera de hacerla propia. A meses de movilización popular que preceden a esa noche, para cuando sucedió esto, ya se había caído 3 veces la ley, ya había habido manifestaciones en contra, ya había habido muchos dirigentes que estaban advirtiendo lo que significaba. Y también, y esto hay que decirlo, a un dato que me parece a mí tiene mucho que ver con esto, y que es que, de acuerdo a diversos sondeos, 7 u 8 de cada 10 argentinos estaban en contra. Tenemos acá, creo, la placa de Subán Córdoba. Sí, hay que limitar la compra de tierras por parte de extranjeros, 77% de acuerdo. Me parece que ningún gobernador, ningún senador, ninguna persona que está en un cargo que depende del voto popular es indiferente ante este tipo de manifestaciones de amplísima mayoría. Perdió Milei entonces. Perdieron todos los que detrás de esta ley buscaban apropiarse de territorios y de recursos argentinos. Ganamos nosotros y también podemos decir que ganó la democracia. Cuando algo de lo que 8 de cada 10 están en contra no sucede, podemos decir que se cumple la voluntad del pueblo y que hay más democrático que aquello. Pero este tiene que ser un punto de partida y de ninguna manera un punto de llegada. Hoy vamos a celebrar, nos merecemos celebrar, va a ser una plaza o muchas plazas que creo que van a tener un carácter más distinto, digamos, que si todavía estuviéramos con suspenso respecto a la resolución o no del capítulo 3 del proyecto de ley, porque está bien celebrar cuando ganamos y ganamos. Pero tiene que ser el punto de partida de nuevas luchas o de luchas que es necesario profundizar por varios motivos. En primer lugar, porque lo que hizo ayer el gobierno fue decir, esto lo postergamos. No significa que abandonemos la intención de aprobarlo. El mensaje en off the record que circuló por distintas redacciones ayer por la tarde, cuando se confirmó que el gobierno aceptaba retirar este capítulo del proyecto, y lo tenemos ahí en la placa, es que la postergación no implica la eliminación del proyecto tal como lo cuenta ahí el diario Clarín. Asegura que el capítulo sobre la ley de tierra se retiró para ampliar acuerdos
y el testimonio de fuentes oficialistas, si se puede avanzar un poco, pero si no, dice básicamente eso. No es que decidimos dejar de intentarlo, sino que lo postergamos para seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes. Como si uno pudiera revestir un sorete de otra cosa y eso dejara de ser un sorete. Esta ley está mal en su núcleo, en su corazón. No importa cuántos nuevos aportes incorpore, nunca va a dejar de ser un sorete. Pero no solamente por esto, no solamente porque en 2 semanas o 2 meses, o si Milei gana la reelección o gana un candidato con la misma agenda, van a volver a intentarlo. Sino también porque sigue en juego toda una ley llamada de inviolabilidad de la propiedad privada, y después en un rato vamos a hablar del nombre, que incluye otras cláusulas dañinas, según este cuadro que hizo nuestro colega y también experto en diseño gráfico, Nico Fiorentino. Comercialización de tierras incendiadas. Esto implica que se deroga la ley de manejo del fuego, que prohíbe cambiar el uso de la tierra o su división de 30 a 60 años después de haber sufrido un incendio. Esto es porque se incendia a propósito para liberar tierras protegidas a la actividad inmobiliaria o a la actividad productiva. Bueno, lo quieren derogar. Hay 230.000 hectáreas, por ejemplo, recientemente incendiadas en la Patagonia este mismo año, algunas de las cuales ya se están ofreciendo a la venta, aunque la ley todavía no lo permite. También está el capítulo que tiene que ver con los derechos de los inquilinos y que habilita desalojos express sin sentencia judicial tras un atraso en el pago de alquiler de solo 10 días. Y esto también, ojo, porque no es solo para el que alquile un techo, que ya de por sí sería suficientemente grave, sino también tiene que ver con actividades productivas. Vos alquilás para tener un comercio, para poner una fábrica. Incluso si alquilás un campo, te pueden echar si te atrasás 10 días el alquiler. Y además, y esto me parece clave y creo que es lo que menos se habló, vuelve más difícil y más caro que el Estado expropie. Y quiero ser claro en esto, la expropiación está en la Constitución Nacional. Si no hubiera existido la expropiación, hoy no existiría, por ejemplo, la avenida 9 de Julio, que se fabricó expropiando todas las manzanas que había en ese momento. No es que cuando fue creciendo la ciudad de Buenos Aires alguien dijo, che, dejemos acá una franja de 80 metros de barro por si algún día se nos ocurre poner un obelisco y una avenida en el medio. No. Se expropiaron, se expropiaron y se tiraron abajo cantidad de manzanas. No solamente sin el instituto de la expropiación. Si estuviera vigente la modificación que proponen hacerle hoy a esta norma, al Instituto de la Expropiación, por motivos de bien público, YPF hoy no sería Argentina, Vaca Muerta hoy no sería Argentina. Es así de fácil. Es así de fácil. Pero sobre todo, el motivo por el cual lo de hoy no es un punto de llegada, sino un punto de partida, y que me parece que es clave para entender no solo este tema, sino toda la política de acá hacia adelante, es que hay mucho para recuperar. Que no podemos contentarnos con dejar de retroceder en este punto, porque ya retrocedimos demasiado. En los últimos 2 años y medio sí, pero también desde mucho antes. La ley de tierra de 2011 fue una ley tapón, fue una ley para impedir que siguiera avanzando un proceso que ya venía avanzando muy rápido. Y claro, los tapones, si simplemente hacen eso, taponar, pueden durar un tiempo o dos, un embate o dos, pero en cuanto tienen la posibilidad de hacerlos volar a la mierda para seguir avanzando, lo hacen. Y es lo que está pasando ahora. Vieron la oportunidad y están tratando de tomarla. Entonces me parece que hay que dejar de pensar en tapones y empezar a pensar en solucionar la cuestión de fondo, que es que el 5% de la superficie de nuestro país, sin contar el Atlántico Sur, que en realidad es un cuarto de nuestro país en manos de Inglaterra, pero si contamos la superficie continental de nuestro país, el 5% está en manos de extranjeros. 13 millones de hectáreas, que equivalen, para que se hagan una idea, al total de la superficie de la provincia de Santa Fe, al total de la superficie de un país como Inglaterra. En 36 departamentos, son datos que se escucharon mucho, pero me parece que vale la pena repetir. En 36 distritos de todo el país, el límite del 15% no se respeta.
En algunos casos porque se violó a posteriori, en muchos casos porque cuando se estableció la ley de tierra de 2011 no había ningún mecanismo para deshacer el daño que ya estaba hecho. Pero el promedio ese, cuando decimos 5% del territorio del país, 36 departamentos, oculta algo que se ve mucho más claramente cuando uno mira el mapa, y si lo podemos poner entero, que es que lo que se adquieren no son hectáreas promedio, son tierras estratégicas, son nacientes de ríos, son pasos de frontera, son salares, son glaciares de escombros ricos en minerales estratégicos. Si ven el mapa que estamos mostrando en este momento en pantalla, y si no, es muy fácil para que lo entiendan, las franjas coloreadas que marcan la propiedad extranjera son dos franjas muy claras que corren paralelas, una a la cordillera y la otra a todo el cauce, a la cuenca del río Paraná, desde la frontera norte con Paraguay y Brasil hasta la desembocadura en el río de la Plata, y ahora yo diría más reciente, la punta en el sur de Santa Cruz, también en Tierra del Fuego, que también tiene una explicación geopolítica muy clara y muy evidente. Es decir, no es que se quieren quedar con tal porcentaje de las tierras de Argentina y eso es un número al azar, no, se quieren quedar con determinadas tierras específicas de Argentina que entran dentro de ese porcentaje. Y la eliminación del capítulo 3 del proyecto que va a discutirse hoy en el Senado, insisto, es un triunfo que hay que celebrar, es una buena noticia, pero no cambia en absoluto esta situación. Este mapa va a seguir exactamente así. La pelea va a estar incompleta y en cuanto vuelvan a tener fuerza para avanzar, van a volver a intentar avanzar para llevarse lo que todavía no se apropiaron. Entonces hay que empezar a discutir hacia adelante cómo vamos a recuperar lo que ya se entregó. Y acá hago un paréntesis, porque esto vale para esta ley en puntual que se está discutiendo, pero vale también cuando hablamos de los salarios de los argentinos, vale también cuando hablamos de la deuda externa, vale también cuando hablamos de cada una de las cesiones que haya hecho este gobierno a un poder extranjero, vale también cuando hablamos de que se haya normalizado que los argentinos estén endeudados o que tengan que comer un solo plato de comida por día. Hay que empezar a pensar no solo cómo frenar el deterioro, sino cómo revertir todo eso. Mientras tanto, en enero de este año, pasó desapercibido o relativamente desapercibido, el gobierno de Milei desistió en secreto de la demanda que tenía el Estado argentino contra John Lewis para recuperar las 12.000 hectáreas en Lago Escondido. Esto lo contó Sebastián Premisi acá en el Destape, algunos colegas más también. Fue un acuerdo que se presentó en feria judicial, que fue homologado contra la opinión del fiscal en un expediente que se hizo reservado para ocultar esta maniobra. Vamos a leer lo que escribía Sebastián. La administración Milei hizo todo lo posible para que el acuerdo quedara en las sombras. Hasta diciembre, el expediente, que era de acceso público, presentaba movimientos, respuestas de las partes e incluso estaba publicado en el sistema del Poder Judicial. Hasta que dejó de estarlo. La causa tramitaba en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 4 a cargo de la jueza Rita María Teresa Ailín. El acuerdo se cerró durante la feria. El 28 de enero se dictó una sentencia mediante la cual se resolvió homologar el convenio conciliatorio entre Lewis Hidden Lake y el Estado Nacional. Se los digo en otras palabras, Milei le firmó un papel a Lewis diciendo: el Estado argentino está todo ok con que vos te hayas quedado con Lago Escondido. Más o menos al mismo tiempo, en Río Negro, una cantidad de tierra que es tanta que no se termina de delimitar bien cuánto es. Algunos dicen que son 70.000 hectáreas, otros hablan de 110.000 hectáreas, que fueron compradas por dos príncipes emiratíes a través de un prestanombres nacional. Como la ley prohíbe a los extranjeros comprar tierras, hubo una persona de nacionalidad argentina que confesó ya ante la justicia, en el marco de una causa, que compró estas tierras que están en las nacientes del río Chubut con $2 millones que le donó el emir de Abu Dhabi,
que estuvo además de visita por acá, en una visita no oficial. Es decir, esto sigue avanzando. ¿Y por qué quieren derogar la ley de tierras? ¿Por qué van a insistir cuando puedan con derogar la ley de tierras? Porque en su artículo 7, la ley de tierras declara la nulidad total, absoluta e insanable, sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno de los actos que la violan. Es decir, todo lo que se compró contra la ley de 2011 y que si se aprueba esto va a quedar blanqueado, esta ley que ahora está vigente dice que son nulos de toda nulidad. Y el Código Civil garantiza que la nulidad absoluta no sanea ni por prescripción. Y el decomiso, tal como figura hoy en el Código Penal, todas estas son leyes que están vigentes ahora. No estoy proponiendo una reforma constitucional. En todo caso lo charlamos en otro momento, no estoy en contra de eso. Pero digo, estoy hablando de la ley actual. El decomiso, artículo 305 del Código Penal, puede proceder sin condena cuando el imputado reconoce el origen ilícito de los bienes. Exactamente lo que pasó en Bariloche. El Estado argentino hoy está facultado por sus leyes para decomisar esos terrenos que quiere apropiarse un príncipe extranjero. No lo va a hacer, obviamente, porque solamente les molestan los extranjeros pobres. Pero digo, también la ley es para eso, para blindar todas las cosas que se hicieron a espaldas del Estado, todas las trampas y evasiones de los últimos años. Por eso también es importante que la dirigencia, que se pretende opositora a esto, y opositor implica hacer lo opuesto a lo que está haciendo este gobierno, que es entregar el país, entienda también que utilizar todas las herramientas disponibles para cuidar la soberanía, incluyendo palabras que pueden escandalizar a algunos, como expropiación o como nacionalización, etcétera, no son inventos ni chavistas, ni de extremismo terrorista de izquierda, como se le dice ahora desde el último memo de Marco Rubio, sino que es una función básica del Estado en todos los países del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, caso puntual, en Arkansas, Estado recontrarrepublicano, fiscal general recontrarrepublicano, dictaminó que una empresa china tenía que vender todas las tierras agrícolas que poseía en ese estado. La venta se ejecutó, la empresa se fue. No hay tutía, nadie salió a decir que el fiscal general de Arkansas era chavista, comunista o nada por el estilo. Nueva Zelanda, por ejemplo, hay una ley que faculta a cualquier juez a ordenar por vía judicial la desinversión en tierras en manos de extranjeros por razones de bien común. Con una sentencia de un juez se obliga a cualquier extranjero que haya invertido a vender lo que haya comprado. Francia. En Francia hay una institución pública muy interesante que tiene un derecho de preferencia sobre cualquier operación de compra-venta rural. Es decir, puede intervenir en cualquier operación entre privados, como le gusta decir a los monguis del gobierno, para decir si el precio está bien o exigir un precio más alto, por ejemplo, si cree que el precio que se está haciendo es demasiado bajo, o hasta incluso ejercer la opción de preferencia y decir, mirá, por esta plata la compro yo como Estado, la recupero yo como Estado y decido qué se hace con ella. Ofrecer la misma plata y comprarla para el Estado. Y no es una ley de la época de la Revolución Francesa que quedó perdida en un código. No, no, no. En el año 2023, que es el último del cual hay un registro completo, se usó 3.750 veces. Sobre un registro de unas 400.000 operaciones. Un poco menos de un 1% de todas las operaciones de compra-venta de tierra rural. Apareció el Estado francés y dijo, no, disculpen, pongo la plata y me la quedo yo. ¿Y por qué los estados tienen estos mecanismos? No es por capricho, no es por chauvinismo, no, es por una razón muy sencilla que la explicó mucho mejor de lo que lo podría hacer yo, Enrique Martínez, que es un economista, que explica, vender la tierra es vender uno de los 4 factores de producción, que son tierra, trabajo, nosotros, el capital, que es la plata, y la tecnología. Pero ¿cuál es la diferencia? La tierra es el único que es finito, no se puede reproducir, se degrada con su uso y por lo tanto interesa a todo el país, a toda la comunidad,
Y por eso en muchos países lo consideran siempre un bien público que en todo caso puede ser legado a un privado para que lo administre. No te digo que vayamos tan allá, o sí, pero empecemos por discutir que no puede estar en manos de extranjeros. Después sigamos discutiendo los latifundios en general, que me parece que es otra discusión súper interesante. Y así, pasito a pasito, suavecito, empezar a pensar cómo deshacer la situación de mierda en la que estamos y no solamente frenar los retrocesos. Me parece clave. Pero además no es solo económico. Hay un punto más. Es un asunto de seguridad nacional. No quiero hacerlo muy largo, así que los invito a que googleen o le pregunten a ChatGPT, o si no en un rato lo charlo con toda la mesa, cómo hizo Estados Unidos para quedarse con Hawái. ¿Por qué Hawái es el estado número 50 o 49? Ya no me acuerdo del orden, pero creo que 50 de Estados Unidos. Googleenlo y después me dicen. Pero nosotros estamos muy lejos, van a contestar. No es lo mismo Hawái. Bueno, Hawái está bastante lejos de Estados Unidos. Pero además, miren lo que posteaba Trump esta misma semana. El mapa de Venezuela pintado de la bandera de Estados Unidos y la banderita dice estado número 51. Ya, obviamente, elecciones libres no piden, ¿no? Están chochos con Delcy. La cantidad de petróleo que se están llevando sin decir qué están haciendo con esa guita es otro tema que otro día, si quiere, podemos charlar. Pero digo, no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Y yo sí, no sé, me gustaría preguntarle, el canciller no nos va a atender, pero preguntarle, ahora que está calzón quitado, ¿no? Que habla sueltísimo. ¿Usted estaría a favor o en contra de un plebiscito para hacer un Estado de Estados Unidos? No es una idea que esté dando yo, ojo. Pero digo, estoy seguro que el canciller, el presidente y muchos otros funcionarios estarían absolutamente a favor. Estoy seguro de que una enorme, inmensa mayoría de los argentinos, como está en contra de vender nuestras tierras, estaría en contra también de eso, por supuesto. Pero sin ir tan lejos, sin ir al escenario Trump. Imagínate una empresa que compra tierras en la pampa húmeda o que compra un yacimiento de algo muy valioso y también un latifundio en frontera. Entonces todo lo que producen, sus granos, sus vacas, el litio, el cobre, lo suben en el punto A en un camioncito, tuqui, sin ningún control por adentro de Argentina, lo llevan al punto B, cruzan la frontera y está afuera. Puede pasar... De hecho ya pasa, pero digo, puede pasar a una escala mucho más grande. O uno no quisiera ser mal pensado, pero imagínate qué útil le resultaría a un narcotraficante comprar un latifundio de frontera sobre el cual no hay ningún tipo de control estatal. Otra medida de mi ley a favor de los narcos, Iván, habría que volver a hacer la listita, porque ya son muchas como para hacer casualidad. Y a todo esto, ¿se acuerdan quién fue uno de los autores intelectuales de esta ley? Después lo borraron con el codo por razones evidentes. Pero uno de los que estaba atrás de esta ley en un comienzo era José Luis Espert. Caramba. Uno no quiere ser mal pensado, pero no ayudan. Justo ayer, además, que se conoció que la justicia de Estados Unidos declaró culpable finalmente a Fred Machado. ¿Se acuerdan que Milei había tuiteado para celebrar que lo habían declarado inocente? En fin, si lo contás, no te lo creen. Lo cual nos lleva a otro punto para avanzar y luego en un ratito ya estar charlando de estos temas y de todo lo que va a pasar hoy con mis compañeros, que tenemos que retomar en la conversación. Que es que todo, pero todo lo que hace este gobierno está atravesado por un curro. No hay nada que zafe de eso. Y además, curros berretas, de los más burdos que se les ocurran. Son el gobierno más corrupto de la historia reciente, sin ninguna duda a esta altura del partido, pero además son un gobierno de corrupción, de rapiña, de corrupción burda. Vacían los cajones de tu casa mientras le entregan la escritura para que se la lleve otro. Esa es la metáfora. Ayer supimos, por ejemplo, que Joaquín Venegas Lynch, que es creo que hermano o primo del otro Venegas Lynch, que es hijo del Venegas Lynch, que es nieto del Venegas Lynch, tiene una empresa que se dedica a venderle tierras a extranjeros. El senador Venegas Lynch, que quiere votar a favor de la ley para venderle tierras a extranjeros, trabaja trabaja me parece que es una palabra muy generosa, tiene una empresa
que se dedica a venderle tierras a extranjeros. Y que los nombres no los confundan, es exactamente el mismo Venegas Lynch, ni el primo, ni el hermano, ni el abuelo, ni el sobrino, que el que votó a favor de la ley de inocencia fiscal y luego blanqueó utilizando la ley de inocencia fiscal. Y esto me lleva al último punto, que es algo que ya dije muchas veces, pero me parece que hay que insistir 1000 veces. En los nombres de los proyectos de este gobierno está el corazón. Ahí se manifiesta el corazón del proyecto. Principio de inocencia fiscal. Reparación histórica de los ahorros. El principio de inocencia es una cualidad, un atributo de la vida humana, de la dignidad de la vida humana. ¿Por qué le vas a transferir el principio de inocencia, que tiene que ver con la dignidad de la vida humana, al capital, al fisco? La reparación histórica original, que había sido otra estafa, pero por lo menos hablaba de una reparación histórica de los jubilados. Quería reparar históricamente a un sector de la población históricamente postergado. Ahora lo que merece reparación histórica son los ahorros, la plata, el dinero, el capital. Y la inviolabilidad de la propiedad privada es lo mismo. Significa que vale más ese derecho que cualquier otro, el derecho a tener propiedad privada, que el derecho a una persona a tener una vida digna, a tener un trabajo, a tener un techo, a comer, a tener salud, a tener educación. Que el derecho que tenemos los argentinos a elegir a nuestros representantes. Que el derecho que tenemos a mantener soberanía sobre nuestro territorio. La guita vale más que vos. Eso es lo que te está queriendo decir el gobierno con cada paso que da, con cada frase que dice. Y vale más que vos seas argentino, argentina, inmigrante, más pobre, más de clase media, profesional, changuista, ama de casa, empleado, dueño de una pyme, peronista, liberal. Da lo mismo, lo único que cuenta es la maximización de las ganancias, que se concentran además cada vez en manos más chicas. Y entonces llegamos a puntos como esta, tener un canciller al cual un periodista le tira un centro diciéndole, pero si viene alguien a comprarse un pueblo o una provincia no lo va a poder hacer, ¿no es cierto? Le faltó que le hiciera el guiño, ¿no? Y el canciller va y contesta, no, sí, por supuesto que pueden. O sea, si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo. Y sí, o sea, pero eso va a producir beneficios para Argentina. Ahora, ahí le pregunto. Bueno, me gustaría preguntarle qué clase de beneficios para la Argentina puede traer algo así. La verdad no se me ocurre. Pero además de este fragmento hay otro cortito de la entrevista que dio Kirno ayer, que me parece todavía más gráfico, o que se complementa muy bien con este. Veámoslo. Nosotros defendemos como un principio fundamental el derecho a la propiedad privada y todo lo que nosotros podamos hacer para dar seguridad jurídica a la propiedad privada, que atraiga inversiones, que son inversiones que Argentina necesita, que son de largo plazo, que de alguna manera la estamos implementando a través del RIGI, a través de las condiciones que nosotros creamos. Bueno, esta es otra condición que nosotros ¿Y la soberanía? Porque dicen, están vendiendo el país y están poniendo en juego la soberanía argentina. Es un discurso que para nosotros es anticuado. O sea, nosotros estamos justamente tratando de generar los consensos para que esa ley pase. Tenemos Bueno, hablar de soberanía entonces es un discurso anticuado y, como decíamos antes, lo único que vale es el derecho, el que tiene plata, a comprar todo, a comprar lo que sea. Bueno, no es novedad, ¿no? Su tatarabuelo pensaba igual. ¿Se acuerdan cuando había salido a decir que había estado el 25 de mayo? Después fueron a fijarse en las actas y había votado en contra. Otra historia maravillosa. Está claro. A ver, vieron, estuvieron una semana poniendo voz seria para decir no, hay diferencias entre la soberanía y la propiedad sobre la tierra. Bueno, acá te está diciendo el canciller claramente que no creen que el Estado tenga derecho a tomar las medidas necesarias que garanticen el ejercicio de la soberanía si van por sobre los derechos del propietario de la tierra. Es decir, que no existe más soberanía, solo hay derechos del capital. O que en todo caso la única soberanía que reconocen es la del capital. Y entonces, para volver al comienzo, esta semana quedó probada la primera mitad de la tesis. Si se lucha, se puede frenar. Si se lucha, se puede ponerle un freno a esto. Lo que sigue vacante es la segunda mitad, que es, bueno, después de poner el freno, hay que empezar a construir hacia adelante, porque si no, te quedás donde frenaste hasta la próxima vez que vengan con más fuerza y te hagan retroceder.
Y hay que empezar a pronunciar palabras que hasta ahora ningún actor político se animó a pronunciar en serio. Recuperar, reconquistar, reconstruir. Para que cuando venga un nuevo embate no nos encuentre discutiendo de nuevo lo mismo, sino que podamos haber movido la bandera un poquitito más allá, un poquitito más adelante, hacerlos retroceder un poquitito a ellos. Me parece que es hora de dejar la trinchera, de animarse a avanzar. Porque estamos apoyados por millones y millones y millones de argentinos que entienden que hay lugares a donde todavía la grieta no llegó. Porque el número que veíamos al principio, 77, 80% de en contra de esta ley, significa que hay lugares a donde la grieta todavía no llegó. Y lo que está en juego a esta altura queda claro, somos nosotros, pueblo y nación. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día. Muy buenas